Dios les bendiga, amados. Una alegría poder estar compartiendo otro domingo junto a ustedes. Hoy vamos a terminar la serie sobre la soberanía de Dios y sobre la voluntad humana. Este es el cuarto mensaje de esta serie, no porque estemos agotando los temas, hay muchos más temas para estar hablando, pero no quiero extender tanto la serie y creo que hay puntos suficientes en las cuatro presentaciones, en los cuatro estudios en los que podemos tener un poquito más claro el tema que estamos tratando para tener luz sobre diferentes versículos. Y justamente quería estar terminando la serie con el análisis de tres palabras que, si no las comprendemos en su contexto y entendemos el significado bíblico, el significado que le dio cada escritor a cada una de estas palabras, podemos tener un conflicto en el sentido de la interpretación. ¿Bien? Una de ellas es la palabra presciencia. Vamos a estar analizando la palabra presciencia, otra predestinación, y luego también elegidos, elección o escogidos también. Comencemos con la palabra presciencia. Presciencia dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice de esta manera: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bien, la palabra griega donde es traducida presciencia es prognosis. En la NBI se traduce previsión, elegidos según la previsión de Dios. En la Biblia textual se traduce según el designio de Dios. Bien. Bueno, vamos a estar analizando otro versículo donde aparece prognosis para ver también el contexto y la traducción que le dieron, cómo se interpreta esa palabra en otro contexto. Dice Hechos capítulo 2 versículo 23: a este entregado por el determinado consejo, a este hablando de Jesús, ¿no? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. La traducción anticipado conocimiento es la traducción del vocablo prognosis en griego. ¿Bien? Donde se traduce presciencia, acá se traduce anticipado conocimiento. ¿Qué significa presciencia? Ciencia es conocimiento, ¿no? Gnosis. Presciencia, estamos hablando de un conocimiento previo, un conocimiento anterior. En Hechos se traduce justamente anticipado conocimiento. Una palabra que se traduce de la misma manera y viene de la familia prognosis es proginosco. Y también tenemos algunos versículos en proginosco. Hechos capítulo 26, versículo 4 y 5 dice: mi vida pues está hablando Pablo contando su testimonio, mi vida desde mi juventud, desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben, y ahí está la palabra proginosco, que yo desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de mi religión, viví fariseo. La NBI traduce: desde hace mucho tiempo conocen. La palabra, vuelvo a repetir, es proginosco, de la misma familia de prognosis, ¿no? Que conocían de anterioridad, ¿bien? Las cuales conocen desde hace mucho tiempo que yo viví fariseo, dice Pablo. En Romanos capítulo 8 versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Bien? Otro versículo, el Romanos 11:2, dice: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Nuevamente, proginosco.
Y en 2 de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano estas cosas que les digo, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Nuevamente, proginosco. Vemos que aplicado a las personas, ese conocimiento previo, ¿por qué viene? Este proginosco, prognosis. Este conocimiento previo viene porque les está alertando de alguna manera el apóstol, o les está, en el caso de la carta de Pedro, o si no, en el caso del testimonio de Pablo, les está diciendo: ustedes conocen ya desde antes mi testimonio, porque si preguntan la gente que me conocía, ¿no? Los maestros fariseos que me enseñaron le van a poder decir los que desde antes me conocen. Entonces, cuando hablamos de presciencia de Dios, hablamos de este preconocimiento que no lo podemos unir, no lo podemos identificar, o no podemos decir que sea causativo. ¿Qué significa que no podemos decir que sea causativo? Que si Dios dice que según la presciencia de Dios somos elegidos, por ese preconocimiento que tiene de nosotros, no quiere decir que estableció y nos determinó forzadamente que seamos algo. Ese preconocimiento de Dios no nos está obligando a hacer algo, sino que sabe, que conoce por otros medios, conoce qué es lo que va a pasar, pero eso no significa que esté anulando nuestra voluntad, ¿verdad? Él conoce qué reacción vamos a tener, pero siempre nuestra voluntad nosotros la tenemos totalmente libre para ejercer. ¿Por qué puede tener este conocimiento previo? Y pongamos dos atributos solos de Dios. Primero, el de la sabiduría infinita. Nosotros tenemos conocimiento finito, limitado. Sin embargo, nosotros, por un conocimiento previo de algo, por el análisis que podemos hacer de una situación, ya teniendo experiencia, podemos estar dando un conocimiento previo. Pongamos este ejemplo. Si nosotros estamos en un plano y vemos a un caballo desbocado llevarse un carruaje, no podemos determinar nada, ni saber nada, ni decir qué es lo que va a pasar con ese caballo, ¿no? Sin embargo, vemos que en el horizonte desaparece. Ahora, si nosotros estamos en otra posición, no estamos en el plano al mismo nivel que el caballo, estamos elevados y vemos que el caballo está llevando un carro desbocado, ¿no?, y va corriendo hacia un precipicio, nosotros, por el previo conocimiento, podemos decir: ese caballo va a caer en el precipicio, ¿no? Y nosotros con ese va a caer en el precipicio no estamos determinando que caiga. Estamos diciendo lo que va a pasar si continúa todo con el curso normal. De la misma manera, Dios hablaba a través de los profetas diciéndoles: si continúan por este camino, van a encontrar destrucción, van a encontrar muerte. Ahora, si se arrepienten, van a encontrar la vida. No estaba determinando algo, pero les estaba mostrando cuáles eran los resultados de los dos caminos. Por eso, acá, bueno, estamos analizándolo a través del atributo de sabiduría de Dios. Pero hablando de Dios, tenemos que analizarlo también sobre otro atributo, tal vez mayor, ¿no?, que es el de la eternidad. Nosotros hablamos de un conocimiento previo, siempre atados a un sistema espacio-tiempo. Nosotros fuimos creados, Dios creó todo un sistema para poner al ser humano, podríamos decirlo una cajita, ¿no? Con el universo tiene un ancho, tiene un alto, tiene una profundidad, lo material, la materia. Y nosotros, seres humanos, seres espirituales pero puestos dentro de un cuerpo material, estamos dentro de esta cajita espacio-tiempo. Y esta cajita espacio-tiempo tiene la particularidad también de estar dentro de una línea de tiempo.
en la que no podemos escapar. Nosotros estamos atados a el presente. No podemos ni ir para atrás ni ir para adelante. Lo que dije hace un ratito ya pasó y no se puede volver atrás. Lo que voy a decir todavía está en el futuro. Nosotros siempre estamos viviendo en un presente continuo. Ahora, la eternidad es un concepto que es difícil de tratar de comprender toda la magnitud que puede llegar a tener. Pero la eternidad justamente es lo opuesto al tiempo. La eternidad no solamente es que el tiempo sea infinito hacia adelante, y en el caso de Dios que el tiempo sea infinito hacia atrás también, ¿no? Sino también que es fuera del tiempo. Y Dios no solo está fuera de lo material, no solo está fuera de esa cajita de alto, ancho y profundo, de lo material, está fuera y está dentro de la caja, sino que también está fuera del tiempo, del sistema tiempo en el que estamos todos los seres humanos. ¿Qué puede llegar a implicar que esté fuera del sistema tiempo? Y que para él todo es un presente. El pasado es un presente, el futuro es un presente y el presente es un presente. El todo lo puede estar viendo desde cualquier ángulo, desde cualquier punto al que nosotros llamamos eventos, eventos que pasaron, eventos que estamos viviendo y eventos que viviremos, ¿no? Él puede estar teniendo todos los eventos como nosotros tenemos todos los eventos de las secuencias de un video que estamos filmando, y podemos ver un evento en el principio, un evento en el medio y un evento en el final. Bueno, la eternidad puede estar implicando también esto, porque es lo opuesto justamente a lo temporal. Así que Dios está fuera del sistema tiempo, el sistema espacio-tiempo. Está dentro, irrumpe el sistema espacio-tiempo y está fuera también. No está limitado por el sistema espacio-tiempo. Así que la presciencia, el previo conocimiento de Dios, no tiene nada que ver con que esté forzando nuestra voluntad o lo que diga se va a hacer por determinación de Él, sino justamente porque Él ve todo y porque no está limitado al tiempo, ¿verdad? Así que bueno, vemos a través solamente de estos dos atributos una interpretación de este término prognosis, que es el previo conocimiento o la presciencia de Dios. El segundo término, para que no se nos haga tan largo el video, este estudio, el segundo término es predestinación. La palabra griega es proorizo. En Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La palabra proorizo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos destinó previamente para algo, dice. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, nuevamente proorizo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Vamos a ver otra interpretación, otro versículo en el que se usa proorizo. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28, dice: verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Habían antes determinado. Proorizo, nuevamente. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó, habiendo predestinado, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 30. Y a los que predestinó, proorizo, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó. Acá tenemos
otro versículo donde se utiliza la palabra proorizo. ¿Bien? En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7, también dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes, nuevamente proorizo, antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Bien? Bueno, otro término que se utiliza también y que es traducido como determinado, como prefijado, declarado, predestinado, es orizo. ¿Bien? El primero era proorizo, predestinado, y orizo también, que fue destinado. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, dice. Bien, acá vemos también que fue destinado para algo, pero desde antes, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya Dios había determinado algo. Entonces, continuamos con la palabra elegido ahora. Elegido y elección. La palabra es eclectos. Hay 23 versículos que utilizan esta palabra. Pero veamos refiriéndose a su pueblo en forma de título de cómo llamar a su pueblo, eclectos. Bien, miren que tiene el mismo prefijo que eclesia. Bien, la palabra eclectos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13, versículo 27 dice: entonces enviará sus ángeles y juntará a sus eclectos de los cuatro vientos. Ahí traducido, escogidos. Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus eclectos que claman a Él día y noche? ¿No? El grupo de personas que esperan en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vístanse pues como eclectos, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Acá los está exhortando, ¿verdad? Pablo los está exhortando, diciéndoles: no pueden continuar con su vieja vida. Si están dentro de Cristo, vístanse como escogidos de Dios. Segunda de Juan 1:1 dice: el anciano a la señora eclecta y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad. Y aquí parecería que está usando Juan como una contraseña, como un nombre secreto para llamar a la iglesia. ¿Cómo lo llama a la iglesia? La señora elegida. ¿Bien? Hasta aquí podemos entender que está hablando de, o puede existir algún tipo de elección dentro de un grupo, y vemos que se podría llegar a interpretar que algunos son elegidos y por descarte otros no. Pero miren cómo se utiliza la misma palabra en Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el eclecto de Dios. Y en este caso está hablando de el Mesías, de el escogido de Dios. Y el Mesías, el escogido de Dios, no se esperaba que sea un elegido de entre la multitud, sino que era el perfecto de Dios, no como uno de elegido de entre la multitud al azar. Primera de Pedro 2:4, también refiriéndose a Jesús: acercándose a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios piedra escogida y preciosa. Vemos en el versículo 6, por lo cual, Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura, Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. ¿Bien?
La palabra no implica selecciones arbitrarias, ¿no? Y selección dentro de un grupo. Esta palabra tiene que ver con el carácter de la gente implicada. Tampoco tiene que ver con la salvación. De igual manera, en español usamos elección o selección cuando decimos estas son las manzanas seleccionadas del huerto. Estas son las manzanas elegidas. Estas son manzanas elegidas. Estamos diciendo que algo es excelente, que algo es especial. De la misma manera se está utilizando la palabra en este sentido. Algo excelente, algo especial. La piedra excelente, la piedra especial, la piedra preciosa que desecharon los edificadores es la piedra que vino a ser cabeza del ángulo. Entonces, con esta comparación de versículos y analizando un poquito algunos de los tantos versículos que utilizan estas palabras, vamos a estar interpretando dos pasajes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Primeramente, si decimos elegidos, la pregunta es ¿para qué? Si alguien nos dice fuiste elegido, saliste elegido, ¿para qué salí elegido? Acá no está diciendo saliste elegido para creer, saliste elegido para que se te dé fe y pases a ser un creyente. No está diciendo esto. Está diciendo elegidos, ¿para qué? Continuamos. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Así que los elegidos son elegidos para estar en obediencia y para estar bajo el pacto de Cristo. ¿Bien? Y dice, según la presciencia, según el conocimiento de Dios el Padre en santificación del Espíritu Santo. Esto es según un preconocimiento de Dios, según algo que Dios ya había establecido. En otro pasaje dice, desde antes de la fundación del mundo, porque así como nos creó Dios por amor, con libertad y con la decisión de elegir, ¿no? Así Él sabía que dándonos la decisión de elegir, podíamos tomar por el mal camino e íbamos a tomar en alguna oportunidad, en algún momento, alguien iba a tomar por ese mal camino. Y ese mal camino introduciría el pecado en el mundo. Puede llegar a salir la pregunta, entonces, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no impidió eso? ¿Por qué nos cercó, como dijimos en el mensaje pasado, por qué nos cercó el árbol del conocimiento del bien y del mal? De esa manera no podríamos demostrar nunca amor. De esa manera estaríamos obligados a amarlo. De esa manera no sería amor, justamente. Entonces el amor se demuestra, se manifiesta en libertad. Así que nos deja abiertos los dos caminos de amar o de desobedecer, sabiendo que alguno iba a tomar el camino de la desobediencia, y provee por su previo conocimiento, por su presciencia, provee un medio para estar restaurándonos, ¿no? Los que quisieran estar restaurándose, por supuesto, porque la restauración es algo voluntario y es justamente para estar demostrándole el amor también o siéndole recíprocos al amor que Dios nos está dando y nos está manifestando con la vida. Entonces, antes de la fundación del mundo había destinado esto, el de crearnos por amor y el de darnos la libertad. Y por su preconocimiento, sabiendo que íbamos a caer, también previó un medio para que podamos ser restaurados y los que deseen responder a su amor puedan estar llegando a Cristo a través de esto. Esos son los elegidos de Dios. Estos son los llamados. Estos son los elegidos de Dios. Estos son los que responden a esto que ya había predeterminado Dios desde antes de la fundación del mundo.
Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Veamos para qué. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. En amor, habiéndonos predestinado, nos destinó para algo desde antes. Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 10. El 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, elegidos, dice, según nos escogió, eclectos, nos escogió en Él. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice el versículo número 4. Y el 5 dice, ¿para qué nos predestinó? Marcó un destino para estos elegidos. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo. Y luego está predestinado también en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿para qué? Dice el versículo 12, a fin, o sea, ¿para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Miren, ni aún podemos entender la palabra predestinado y elección particularmente junto para cada uno, particularmente para cada individuo, ¿bien? Sino que el predestinado, a quien predestinó y a quien eligió, justamente es a Jesucristo. Y todos los que por la fe estamos en Cristo, recibimos ese llamado, recibimos ese destino y recibimos toda la herencia de Jesucristo. Vamos a leer de nuevo el pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, a cada uno. No, en Cristo. En Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Cristo tiene toda bendición espiritual en los lugares celestes. Por lo tanto, todos los que estamos en Cristo tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestes, porque estamos en Él, estamos recubiertos de Él. ¿Bien? Continúa el versículo 4. Según nos escogió, y miren lo que dice, en Él nos escogió, antes de la fundación del mundo. Él era el escogido, Él era la piedra preciosa. Ahora nosotros pasamos a ser parte de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él, el santo y sin mancha, y nosotros dentro de Él para ser como Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús su Hijo. Y nosotros dentro de Jesús ahora pasamos a ser hijos suyos, por medio de su Hijo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser adoptados hijos suyos,
para alabanza suya, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en Cristo, porque Cristo es el que es aceptado. ¿Ah? Porque Cristo es el que cumplió la ley por nosotros. Porque Cristo es el santo perfecto. Porque Cristo es el que fue justificado. Y nosotros no somos justificados por nuestra justicia. Nosotros no somos santos por nuestra santidad. Todo lo que somos es por Cristo y por estar en Cristo. De Cristo estáis revestidos, nos dice Pablo también. Continúa el versículo 7. ¿En quién? En Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En Cristo está toda la sabiduría y toda la inteligencia, y a través de Cristo y de su Espíritu nos da a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo va a ser todo en todos. En Él, dice el versículo 11, asimismo tuvimos herencia. No tenemos una herencia separada. A Cristo le tocó una parte y a nosotros nos toca otra parte. No, en Él tuvimos asimismo herencia. El que heredó es Jesucristo y nosotros heredamos porque estamos en Cristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En definitiva, Cristo es el arca elegida. Cristo es el arca predestinada para la vida eterna, predestinada para la salvación, predestinada para ser santa, para ser justificada. Cristo es el arca predestinada para la Nueva Jerusalén. Y todos los que se suben al arca de Cristo, todos los que están dentro del arca de Cristo, son llamados elegidos y son predestinados para la vida. De esta manera se interpretan estas palabras que nos pueden causar confusión y que nada tienen que ver con todo el contexto que estuvimos viendo en los tres primeros mensajes de esta serie, ¿no? Que nosotros tenemos total libertad en nuestra toma de decisiones, que la soberanía de Dios se manifiesta sin violentar nuestra voluntad y que la gracia que Él da abierta y regala, entrega el don a todos, no es una gracia que lleva a algunos de manera irresistible, sino que es una gracia que se le da a todos y que tienen que recibir de manera voluntaria. En ese contexto interpretamos estos pasajes, y si pudiésemos, si tuviésemos más tiempo de poder estar viendo muchos más versículos, veremos también que nos muestran otros versículos los diferentes contextos en el que se utiliza la palabra, que nos puede ampliar mucho más el significado de ella. Pero el que quiera hacer algún estudio personal sobre esto, recordemos, presciencia es la palabra proginosco, predestinación, hablamos de la palabra proorizo y orizo, y elegidos, hablamos de la palabra electo, los electos. ¿Bien? Bueno, amados, espero que haya sido de bendición esta serie. Siempre es una bendición estar estudiando la palabra de Dios, y estudiamos doctrina que nos trae libertad. Estudiamos doctrina bíblica que nos lleva a conocer más el corazón de Dios, a conocer más su gran amor
para con todos nosotros, a conocer más a un Dios justo, justo por sobre todas las cosas, ¿no? Que cuando nos llame a rendir cuentas, cada uno va a ser responsable y va a saber qué es lo que hizo correcto y qué es lo que no hizo correcto. Cuándo rechazó a Dios, ¿no? O cuándo dio un paso de fe, ¿no? Ese es nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios que nos da la libertad de escoger entre dos caminos y nos alerta desde antes, ¿no? Cuáles son los dos destinos, cuál es el fruto de cada camino, para que podamos elegir de manera consciente y de manera sabia. Oremos a nuestro Dios. Amado Rey, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra nos mostrás dos caminos siempre. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu preconocimiento nos mostrás también, Señor, los resultados de cada uno de los caminos. Y gracias te damos, Señor, porque los que estamos caminando en ti pudimos comprobar, Señor, que tu camino, que decirte sí a vos, que darte más lugar a ti y a tu Espíritu Santo, es vida y es vida abundante. Yo te pido, mi Dios, estés manifestándote en la vida de cada oyente, de cada persona que esté viendo este video, Señor, y los motive, los muevas, Señor, a mover su voluntad siempre a elegir por tu camino, Señor, siempre a elegir por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy por esta oportunidad. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga mucho, un hermoso tiempo que podemos pasar. Me gustan los comentarios que hacen, continúen dejando comentarios debajo. Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana.